La niña de la plaza. La noche estaba en pleno apogeo. Los colores del festejo pintaban el cielo sobre San Gregorio, un pequeño pueblo que durante el grito se llenaba de vida como ningún otro. La plaza, el centro de todo, resplandecía con luces de colores, serpentinas y el bullicio de familias que disfrutaban de la fiesta. Entre los gritos de ¡Viva México! Y los acordes de mariachi, Laura intentaba mantener su vista fija en su hija, Sofía. Era una niña vivaz, de apenas 6 años, que corría entusiasmada entre la multitud, emocionada por los fuegos artificiales y los antojitos que vendían en los puestos. Por un momento, Laura se detuvo para saludar a una vecina. Un instante, solo eso, pensó. Cuando volvió a buscar con la mirada a Sofía, la pequeña ya no estaba. Respiró hondo y trató de no alarmarse. Debe estar cerca, pensó. A su alrededor, la gente reía y charlaba, mientras las luces de bengala pintaban destellos en el aire. Caminó rápidamente entre la multitud, su corazón comenzando a latir un poco más rápido. Llamó el nombre de Sofía, esperando verla aparecer entre las figuras que se movían a su alrededor. Minutos después, no había ni rastro de su hija. La preocupación empezó a transformarse en algo más oscuro. ¿Dónde está?, se repetía, mientras empujaba a través de la multitud, preguntando a cualquiera que se cruzara en su camino. Nadie la había visto. En su mente, intentaba no pensar lo peor. Tal vez se había acercado a uno de los puestos de comida o estaba viendo algún espectáculo callejero, pero cuanto más buscaba, más vacía se sentía la plaza. No la encontraba, y su corazón empezaba a tensarse. Un hombre mayor, que observaba la escena desde la esquina de un puesto, notó su desesperación. Se acercó lentamente a Laura, quien ahora respiraba con dificultad. ¿Estás buscando a tu hija?, preguntó, con una mirada que no parecía sorprenderse demasiado. Laura asintió con la cabeza, explicándole cómo había perdido de vista a la niña. El anciano, con una voz grave y cansada, le dijo algo que la dejó helada: no es la primera vez que escucho eso. Muchos han perdido a sus hijos en esta plaza. Siempre en la misma fecha. Siempre durante el grito. Laura se quedó inmóvil por unos segundos. Lo que el hombre le había dicho parecía imposible. ¿Qué quería decir con que no era la primera vez? La voz del hombre continuó, casi como si le contara una vieja historia que había repetido demasiadas veces. Hace muchos años, una niña desapareció aquí, justo en medio de las celebraciones. Nadie la volvió a ver. Bueno, no exactamente. Porque cada año, alguien dice haberla visto de nuevo, caminando entre la gente, siempre buscando a su madre. La idea le pareció absurda, pero en su pecho sintió una presión extraña. A pesar de la incredulidad que le generaba la historia, la manera en que el hombre lo dijo, su tono calmado pero certero, la llenaba de inquietud. Pero no tenía tiempo para pensar en leyendas, su hija estaba perdida y cada minuto que pasaba la desesperaba más. Laura siguió buscando, llamando a Sofía por su nombre una y otra vez, pero lo que empezó como una búsqueda ansiosa, pronto se convirtió en un recorrido sin esperanza por la plaza. Pasó junto a un grupo de jóvenes que reían entre sí y, al preguntarle si habían visto a una niña con el vestido rosa que llevaba su hija, uno de ellos le respondió de manera casual: ¿la niña de cada año? Siempre la vemos. Pero nunca está con su mamá. Al escuchar esas palabras, sintió una punzada en el estómago. ¿De qué estás hablando?, exigió saber. Pero los jóvenes simplemente encogieron los hombros, como si fuera algo común, algo de lo que ya no valía la pena hablar. Más tarde, se cruzó con una vendedora de dulces que la detuvo al ver su angustia. Tu hija se ha perdido, ¿verdad?, dijo, con una certeza que la hizo estremecerse. Antes de que Laura pudiera responder, la mujer continuó: a mí me pasó lo mismo hace 20 años. Mi pequeña desapareció de la nada. Nadie me creyó cuando dije que la vi caminando entre la multitud. Pero desde entonces, alguien siempre la ve. Cada grito. Buscando a su madre. Siempre buscando. Los relatos empezaban a fundirse en su mente como si formaran parte de una pesadilla colectiva, una historia repetida tantas veces que parecía real.
Pero Laura no quería creerlo. No podía. Su hija estaba allí en algún lugar, tenía que estar. Siguió recorriendo la plaza, mirando cada rincón, cada puesto, buscando entre las sombras a su pequeña Sofía. Pero el miedo, ese miedo visceral que había intentado negar desde el principio, la envolvía cada vez más. Finalmente, llegó a la fuente que estaba en el centro de la plaza. Era un lugar tranquilo en comparación con el bullicio de las calles adyacentes. Se acercó, con la esperanza de encontrar alguna señal, cualquier cosa. Pero lo que vio fue algo que la dejó sin aliento. Sentada en el borde de la fuente, con las piernas colgando y el vestido rosa ligeramente empapado por las salpicaduras del agua, estaba una niña. Parecía Sofía, pero algo estaba mal. Muy mal. Su hija no la miraba directamente. Mantenía la vista fija en el agua, como si esperara algo. Laura corrió hacia ella, pero a medida que se acercaba, la sensación de que esa no era realmente su hija se hizo más fuerte. Los rasgos eran los mismos, el vestido idéntico, pero había algo en su presencia, una frialdad en el aire que no podía explicar. Gritó su nombre una vez más, pero la niña no reaccionó. No se movió. Solo permanecía ahí, en silencio, mirando la fuente. De repente, todo lo que le habían dicho empezó a encajar de una manera que no quería aceptar. Las palabras del anciano, las historias de los jóvenes, la advertencia de la vendedora. ¿Era posible que la niña que tenía frente a ella no fuera realmente Sofía? ¿Podía ser que estuviera viendo a la misma niña de la que todos hablaban, la que se aparecía cada año, buscando a su madre sin encontrarla jamás? La música y las luces de la fiesta seguían resonando a su alrededor, pero Laura se sentía atrapada en un mundo ajeno. La figura frente a ella levantó la cabeza lentamente, pero sus ojos no reflejaban ninguna emoción, solo un vacío inquietante. Sin poder moverse, Laura retrocedió, sintiendo que la realidad se desvanecía a su alrededor. ¿Dónde estaba su hija? ¿Qué era eso que estaba frente a ella? Quiso gritar, pero su voz se ahogó antes de salir. Sin más opciones, se apartó lentamente, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la figura la siguiera. Se perdió en la multitud, mezclándose con las risas y la música. Mientras intentaba encontrar la salida de la plaza, el pánico se convirtió en una sensación amarga de resignación. La historia de la niña perdida, esa historia que nunca había creído, ahora era su realidad. Cada año, alguien la vería. Y cada año, otra madre como ella buscaría a su hija en vano. La fiesta continuó como siempre, con los fuegos artificiales iluminando el cielo y los gritos de ¡Viva México! Resonando por todo el pueblo. Pero para Laura, ese sería el último grito. Había perdido algo más que a su hija esa noche, había perdido la esperanza. Mientras la multitud celebraba, ella entendió que Sofía, como la niña que todos veían año tras año, estaba destinada a vagar por la plaza, buscando algo que nunca encontraría. El grito que nadie escuchó. Nunca he sido muy aficionado a las festividades patrias, pero ese año mis amigos insistieron en que debíamos ir a un pueblo cercano a celebrar el grito. Es una experiencia única, dijeron. Así que, sin mucho entusiasmo, acepté unirme a la aventura. El pueblo se llamaba San Isidro, un lugar pequeño y pintoresco, perdido en las montañas. Llegamos al anochecer, cuando las calles ya comenzaban a llenarse de luces, adornos y música. Las familias caminaban animadas, mientras los puestos de comida dejaban escapar aromas irresistibles de tacos, elotes y churros. Mis amigos y yo, 6 en total, nos mezclamos con la multitud en la plaza principal. A pesar de que no me emocionaba la idea de estar entre tanta gente, algo en el ambiente me resultaba curioso, casi magnético. La música de mariachi, las risas de los niños, el sonido de las trompetas y las matracas, todo eso creaba una atmósfera que parecía sacada de otra época. El escenario estaba listo para el acto principal de la noche, el presidente municipal daría el grito de independencia en apenas unas horas. Mientras esperábamos, nos dedicamos a probar la comida y observar a la gente a nuestro alrededor. Había algo en el aire que me resultaba extraño, pero no podía decir exactamente qué era.
No se trataba de un mal presentimiento, sino más bien una sensación de que algo no encajaba. Quizás era simplemente el hecho de estar en un lugar que no conocía, rodeado de personas que jamás había visto. Sin embargo, esa sensación fue tomando fuerza poco a poco, como una sombra que va creciendo a medida que cae la noche. La plaza estaba abarrotada. Todos esperaban el momento cumbre de la celebración. La cuenta regresiva para el grito de independencia estaba a punto de comenzar, pero algo ocurrió que alteró por completo lo que hasta ese momento había sido una celebración normal. Justo cuando el bullicio era más fuerte, un sonido desgarrador atravesó el aire. Un grito, un alarido ensordecedor, surgió desde el centro mismo de la plaza. Era un sonido tan fuerte, tan inhumano, que sentí cómo me vibraban los huesos. Lo más extraño de todo es que, mientras yo me estremecía por ese grito, nadie más parecía notarlo. Miré a mis amigos, a las familias, a los niños. Todos seguían en lo suyo, riendo, charlando, algunos con los ojos fijos en el escenario donde en cualquier momento aparecería el presidente municipal. No pude evitar preguntarme si lo había imaginado. Me esforcé en escuchar de nuevo, pero solo oía el murmullo de la multitud y la música. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que ese grito no había sido una alucinación. Era real. Y aunque nadie parecía haberlo escuchado, yo no podía dejar de pensar en él. Me alejé un poco del grupo, intentando aclarar mi mente. La plaza seguía llena de vida, pero a cada paso que daba, sentía como si el ruido y la algarabía fueran apagándose a mi alrededor. Me detuve cerca de la fuente que adornaba el centro de la plaza, observando el reflejo de las luces en el agua, intentando convencerme de que había sido solo mi imaginación. Pero entonces volví a escuchar ese mismo grito. Esta vez, más fuerte, más cerca, como si viniera de algún lugar profundo, debajo de la tierra. Mantuve la calma. Me dije a mí mismo que no era posible, que simplemente era un efecto del cansancio o del ambiente del lugar. Pero mientras lo repetía en mi cabeza, una sensación inquietante empezó a formarse. Algo no estaba bien en ese pueblo, en esa plaza. Comencé a observar con más atención a las personas a mi alrededor. Los rostros parecían demasiado relajados, demasiado despreocupados. Algo en ellos me parecía apagado. Mis amigos continuaban conversando como si nada extraño hubiera pasado. Pero para mí, todo se sentía diferente. Las luces de la plaza parecían perder brillo y el aire, antes festivo, se sentía ahora pesado, opresivo. Decidí caminar un poco más lejos, cruzando entre la gente hasta llegar al borde de la multitud. Allí, donde las sombras comenzaban a abrazar los edificios, pude ver algo que congeló mi respiración. Una figura, o más bien una silueta, se movía entre la gente. No tenía forma clara, pero algo en su manera de desplazarse, en cómo parecía no interactuar con nadie, me llenó de un miedo que no sabía cómo explicar. Intenté seguirla, pero era como si desapareciera entre la multitud, solo para aparecer más adelante. Caminaba de manera errática, casi flotando, sin que nadie más pareciera notarlo. Sentí el impulso de decirle a mis amigos lo que estaba pasando, pero cuando volví la cabeza hacia donde estaban, los vi tan despreocupados, tan ajenos, que algo dentro de mí me detuvo. ¿Qué les iba a decir? ¿He escuchado un grito que nadie más escuchó o estoy viendo una figura que parece moverse entre la gente sin que nadie la note? Me habrían tomado por loco. Pero yo sabía que no estaba imaginando las cosas. Esa presencia, lo que fuera, estaba allí y parecía estar cada vez más cerca. Mientras continuaba observando, la figura se detuvo justo en el centro de la plaza, donde había comenzado todo. Sentí como mi piel se tensaba. Nadie más le prestaba atención, nadie la veía, pero yo no podía apartar la mirada. En ese instante, el grito volvió, más fuerte que nunca, como si viniera de todas partes a la vez, reverberando dentro de mi cabeza. Me quedé paralizado. A mi alrededor, todo seguía igual, la música, las risas, los vendedores ambulantes. Pero para mí, la plaza había cambiado por completo. Era como si todo el pueblo estuviera atrapado en una especie de trance, una realidad ajena a la mía.
Me acerqué de nuevo al centro, con una extraña necesidad de confirmar lo que estaba viendo. La figura seguía allí, inmóvil, mientras todo a su alrededor parecía ignorarla. De repente, la luz de los fuegos artificiales iluminó brevemente la escena. Por un segundo, pude ver con claridad la cara de esa figura. No era humana, o al menos, no lo parecía. Su rostro era una mezcla de desesperación y furia, como si el grito que había escuchado fuera una extensión de su propio ser. Me quedé sin aliento. No podía apartar la vista de ese ser, aunque sentía que mirarlo demasiado tiempo podía llevarme a la locura. Intenté apartarme, pero mis piernas no me respondían. Era como si la plaza misma me hubiera atrapado, obligándome a ser testigo de algo que no comprendía. La figura no se movía, pero el grito, ese maldito grito, seguía resonando en mi cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más agudo. Era un grito de angustia, de algo que había sido olvidado, algo que había quedado atrapado en el tiempo y que solo ahora, en medio de esa celebración, lograba salir a la superficie. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré apartar la vista y correr hacia donde estaban mis amigos. Para mi sorpresa, el grito había cesado. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Mis amigos me miraron extrañados cuando llegué, agitado y nervioso. Me uní a ellos, pero no dije nada. Sabía que no me creerían. Sabía que lo que había presenciado no era algo que pudiera explicarse fácilmente. La noche continuó. El presidente municipal dio el grito, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y la gente celebró hasta altas horas de la madrugada. Pero para mí, nada volvería a ser igual. Esa figura, ese grito que nadie más escuchó, seguía grabado en mi mente, recordándome que a veces, lo que no podemos ver es lo que más debería aterrarnos. Y que hay gritos que, aunque ensordecedores, solo algunos pueden escuchar. El mariachi del más allá. Aquel 15 de septiembre parecía no tener fin. Las luces, el bullicio, los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, todo el pueblo parecía envuelto en una energía vibrante, como si esa noche fuera la última gran celebración antes de que el mundo se apagara. Después del grito, mi familia y yo regresamos a casa, donde habíamos planeado una pequeña fiesta privada. Solo unos cuantos amigos cercanos, comida tradicional y, por supuesto, música de mariachi. No podía faltar. Mi tía Clara fue quien sugirió que trajéramos un mariachi al final de la noche, para darle un toque auténtico a la celebración. Sabíamos que en las fiestas del pueblo siempre había algún grupo disponible, esperando ser contratado. Así que sin pensarlo mucho, mi primo Alejandro salió a buscarlos, mientras el resto de nosotros nos acomodábamos en el patio, bajo las luces de colores que habíamos colgado días antes. Cuando Alejandro volvió con el mariachi, algo me pareció curioso desde el principio. No podía poner el dedo en qué exactamente, pero había algo en ellos que no encajaba del todo. Era un grupo pequeño, solo 5 músicos. Vestían los trajes tradicionales, con detalles dorados en las chaquetas negras, sombreros de ala ancha y botas bien lustradas. Sin embargo, no parecían tener la alegría que usualmente caracteriza a los mariachis. Se movían con calma, casi con indiferencia, como si aquella noche fuera un ritual más que una fiesta. Empezaron a tocar sin decir una palabra. No pidieron indicaciones ni preguntaron qué queríamos escuchar. Simplemente comenzaron, con la misma seguridad que tendrían si hubieran estado allí muchas veces antes. Al principio, no le dimos mucha importancia. Era una fiesta íntima y, para ser sinceros, después de tanto ruido y jolgorio en la plaza, todos estábamos cansados. Aún así, la música que tocaban tenía un aire extraño. No era alegre ni vibrante como suele ser la música de mariachi en las fiestas patrias. En lugar de eso, las canciones eran lentas, casi melancólicas. El violín sonaba largo, como un lamento que se arrastraba bajo las estrellas. La trompeta, en lugar de ser potente y brillante, parecía apagada, como si viniera de muy lejos, de un lugar en el que la alegría hacía tiempo había desaparecido.
Las cuerdas de la guitarra y el guitarrón resonaban con un eco que no correspondía a la pequeña reunión en el patio, sino a algo más profundo, más antiguo. Nadie lo mencionó, pero poco a poco todos fuimos sintiendo cómo la atmósfera cambiaba. Lo que había comenzado como una celebración familiar, una velada para compartir después del grito, se transformó en algo más sombrío, más íntimo. Las conversaciones fueron apagándose y en algún momento nos dimos cuenta de que nadie hablaba. Solo estábamos allí, escuchando la música, hipnotizados por esas canciones que, aunque familiares en su estructura, eran demasiado tristes para la ocasión. El mariachi tocaba con los ojos fijos en sus instrumentos. Ninguno de los músicos se miraba entre ellos, ni a nosotros. Era como si su única misión fuera tocar esas melodías y nada más. No nos dieron su nombre, ni mencionaron de dónde venían. Solo llegaron, se acomodaron y comenzaron a tocar, como si hubieran sido llamados desde algún lugar mucho más allá de lo que nosotros podíamos entender. Al avanzar la noche, sentí un peso en el aire. Un cansancio que no provenía de la celebración, sino de la música. Las canciones parecían hacerse más largas y más tristes, pero nadie se atrevía a interrumpir. Ni siquiera mi primo Alejandro, que había sido el más entusiasta en traerlos, se atrevió a levantarse para pedir otra canción. Era como si todos estuviéramos atrapados en esa atmósfera que ellos habían creado, un espacio suspendido entre la realidad y algún lugar olvidado. Lo más extraño fue cuando comenzaron a tocar una canción que ninguno de nosotros reconoció. No era una canción típica de mariachi, ni siquiera una canción popular. Parecía una melodía antigua, pero profundamente triste. Mientras la tocaban, sentí un nudo en la garganta, como si algo dentro de mí recordara un dolor que no era mío. Miré a mi alrededor y los rostros de mi familia reflejaban algo parecido. Todos estábamos en silencio, envueltos en esa tristeza inexplicable. Cuando la última nota de esa canción resonó en el aire, el mariachi se detuvo. Ninguno de los músicos levantó la mirada. Permanecieron en sus puestos, con los instrumentos aún en las manos, pero sin tocar. El silencio que dejó la música fue abrumador. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué decir o hacer. Había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera sabía cuánto había durado la actuación. Finalmente, mi tío Javier, siempre el más pragmático de la familia, se levantó para pagarles. Fue entonces cuando notamos algo inquietante. Mientras intentábamos acercarnos al mariachi, me di cuenta de que no podía recordar sus rostros con claridad. Era como si cada vez que intentaba enfocarme en uno de ellos, su cara se desvaneciera de mi memoria, como una imagen borrosa que no quería quedarse en mi mente. Intenté recordar algún detalle, algo que me permitiera identificar a cada uno, pero no pude. Y no era solo yo. Los otros parecían experimentar lo mismo. Javier intentó hablarles, pero no hubo respuesta. El líder del grupo, si es que lo había, extendió la mano, y mi tío le ofreció el dinero. Sin embargo, al momento de entregarlo, el mariachi simplemente se dio la vuelta, como si no fuera necesario. Los 5 músicos comenzaron a caminar hacia la salida del patio, en silencio, sin siquiera un gesto de despedida. Mientras los observábamos alejarse, el aire se sentía denso, como si algo quedara pendiente, algo que no entendíamos. Apenas salieron del patio, los comentarios empezaron. Nadie sabía quiénes eran ni de dónde habían venido. Alejandro, el que supuestamente los había contratado, juraba que los había encontrado tocando en la plaza, como cualquier otro mariachi. Sin embargo, cuando intentamos recordar más detalles, nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros podía describirlos con precisión. Sus rostros, su forma de hablar, incluso las canciones que tocaron, todo parecía desvanecerse en nuestra memoria como si nunca hubiera sucedido. Intentamos buscar respuestas. Al día siguiente, preguntamos en el pueblo por los mariachis que habían estado tocando en la plaza la noche anterior. Nadie supo decirnos nada. Algunos lugareños nos miraban con extrañeza, como si no entendieran de qué estábamos hablando. Nadie recordaba haber visto un grupo de mariachis en esa zona, al menos no durante las horas en las que Alejandro los había encontrado. Era como si no existieran.
Con el paso de los días, aquella noche se fue volviendo más y más irreal, como si fuera un sueño que compartimos y que nunca ocurrió. Pero algo quedó dentro de mí, un vacío, una sensación de que nos habíamos cruzado con algo que no pertenecía a este mundo, algo que no debía estar allí. Nunca volvimos a mencionar a esos mariachis en la familia. Era un tema incómodo, que dejaba un mal sabor en la boca cada vez que alguien lo mencionaba. Sin embargo, de vez en cuando las noches son tranquilas y el viento sopla con suavidad, me encuentro recordando aquella música. Y en esos momentos siento un peso, una tristeza inexplicable que no me abandona. Como si aún quedara algo pendiente, como si esa última canción no hubiera terminado del todo. Es entonces cuando me doy cuenta de que hay cosas que no deberían ser llamadas, melodías que no deberían tocarse. Y aunque tratamos de olvidarlo, esa noche, esos mariachis se quedaron con algo de nosotros que nunca recuperaremos. La procesión de los muertos. La Ciudad de México vibraba esa noche. Era el 15 de septiembre y las calles estaban vivas, envueltas en el estruendo de fuegos artificiales, música y los gritos de miles de personas celebrando el grito de independencia. Héctor había venido con sus amigos al Zócalo para sentir la energía del corazón de la nación, donde la gente se apretaba hombro a hombro, ondeando banderas y alzando sus voces al unísono con el ¡Viva México! Era la primera vez que Héctor asistía al grito en la capital y la magnitud de la celebración lo abrumaba. Todo parecía gigantesco, brillante y ensordecedor. Al terminar el grito, un torrente de personas comenzó a moverse en todas direcciones, dispersándose como un río desbordado por las calles del centro. Héctor, que había estado emocionado por la fiesta, comenzó a sentir el peso de la multitud apretujada. Sus amigos se adelantaron, intentando seguir el flujo, pero en un descuido, Héctor tropezó con alguien y perdió el ritmo del grupo. Para cuando levantó la vista, ya no pudo distinguir a nadie conocido. Gritó el nombre de uno de ellos, pero su voz se apagó en el ruido de la muchedumbre. La sensación de soledad entre tanta gente le golpeó. Intentó abrirse paso, buscó una señal de donde podrían haber ido, pero las luces, los vendedores ambulantes y la multitud inagotable parecían diluir cualquier referencia. Decidió alejarse un poco de la plaza central, suponiendo que encontraría a sus amigos en una calle menos abarrotada. No era la primera vez que se perdía en una fiesta y siempre había encontrado su camino de regreso. Las calles laterales, aunque seguían llenas de gente, estaban más tranquilas. El sonido de la música y las voces se fue apagando a medida que caminaba por una calle empedrada que se alejaba de las luces principales. Héctor, mirando su celular, intentaba encontrar señal, pero parecía que la multitud había saturado las redes. Sin poder contactar a nadie, decidió seguir caminando, pensando que, eventualmente, el caos se reduciría y encontraría un taxi o alguna referencia que lo guiara de vuelta. Las luces de las calles comenzaban a volverse más escasas. Los festejos, aunque seguían presentes en el fondo, se sentían distantes. La calle por la que andaba se volvió angosta, bordeada por edificios viejos que apenas se distinguían bajo la tenue iluminación de los faroles. Fue entonces cuando Héctor notó algo extraño. Al doblar una esquina, vio una procesión de gente caminando lentamente en dirección opuesta a la suya. Eran quizás 20 o 30 personas, avanzando en una fila ordenada, en total silencio. A primera vista, pensó que sería algún evento más de las festividades, alguna tradición local que desconocía. Sin embargo, algo en esa procesión lo inquietó de inmediato. Los trajes que vestían eran antiguos, como de otra época. Los hombres llevaban levitas y sombreros altos, las mujeres vestidos largos y sombreros de plumas. Parecía una escena sacada de un cuadro del siglo XIX. No obstante, lo que más llamaba la atención era el hecho de que no emitían ni un solo sonido. Ningún murmullo, ninguna palabra, ni siquiera los pasos sobre el empedrado producían ruido. Héctor se detuvo en seco, observando cómo la procesión avanzaba lenta, casi con solemnidad. Al principio pensó que debía ser una recreación histórica o algún tipo de representación teatral. La Ciudad de México estaba llena de este tipo de manifestaciones culturales durante las festividades patrias. Sin embargo,
Algo no encajaba. Mientras los observaba más de cerca, se dio cuenta de que las figuras no parecían encajar en el ambiente festivo. Algo en sus movimientos era extraño. Un leve titubeo, una rigidez en sus pasos, como si sus cuerpos no respondieran del todo a la gravedad. Decidió acercarse, intrigado. Cuanto más se acercaba, más detalles percibía, y con cada nuevo detalle, su incomodidad crecía. No solo era el vestuario desfasado en el tiempo, sino que sus rostros. Algo en los rostros lo detuvo. Al principio no lo pudo distinguir con claridad, pero al fijarse mejor, notó lo que estaba mal. Los rostros de esas personas estaban descompuestos, literalmente. Sus pieles se veían marchitas, como si estuvieran secas y agrietadas. Algunos apenas conservaban la carne pegada a los huesos, mientras otros tenían la mirada vacía, hundida en órbitas oscuras que no reflejaban vida. El miedo se arrastró por su mente. Héctor retrocedió unos pasos, confundido y asustado. Era imposible lo que estaba viendo. La procesión continuaba avanzando, lenta pero constante, sin reparar en él. Sus cuerpos no parecían de este mundo, pero ahí estaban, marchando como si tuvieran un propósito que Héctor no alcanzaba a comprender. La primera reacción que tuvo fue la de correr, alejarse de ese lugar, pero sus piernas no le respondían. Estaba petrificado, observando cómo aquellos cuerpos, que parecían haberse levantado de una tumba, seguían avanzando en su marcha fúnebre. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado de una extraña energía. Los fuegos artificiales y el bullicio de la fiesta se habían desvanecido por completo, como si estuviera en un lugar ajeno al resto de la ciudad. Héctor intentó razonar con lo que veía, buscando alguna explicación lógica, pero no la había. El tiempo parecía haberse detenido en esa calle, donde el único sonido que resonaba era el de su propia respiración acelerada. Intentó retroceder aún más, pero entonces, una figura al final de la procesión giró la cabeza y lo vio. A diferencia de los otros, este parecía ser más consciente de su entorno. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, lo miraron fijamente y Héctor sintió una presión invisible que lo mantenía en su lugar. La figura, un hombre alto, con una levita negra que apenas colgaba de su cuerpo huesudo, comenzó a caminar hacia él, separándose del resto de la procesión. Los pasos de la figura no hacían ruido alguno, pero cada paso que daba hacia Héctor lo llenaba de una creciente sensación de pánico. No podía moverse, no podía gritar. El aire se volvió sofocante y la distancia entre ellos se acortaba cada vez más. Héctor sabía que lo que se acercaba no era un ser vivo, pero tampoco era una simple representación teatral. Lo que tenía frente a él era algo más allá de lo que cualquier mente humana podría comprender o aceptar. Finalmente, cuando la figura estuvo a solo unos metros de él, Héctor reaccionó. El terror rompió el hechizo que lo mantenía inmóvil, y corrió, sin mirar atrás, atravesando las calles oscuras, empedradas, mientras su corazón latía con una fuerza desesperada. Corría sin rumbo, intentando encontrar alguna señal de vida, alguna indicación de que la fiesta seguía y que todo aquello no había sido más que una pesadilla. Después de lo que parecieron horas, llegó a una avenida más transitada. La luz de los postes y el sonido de los automóviles le devolvieron una sensación de realidad. El miedo seguía latente, pero el alivio de ver a otras personas en las calles le permitió recuperar un poco la calma. Intentó ordenar sus pensamientos. No entendía lo que había visto, pero lo único que quería en ese momento era reunirse con sus amigos, alejarse de esa parte de la ciudad. Cuando finalmente logró encontrar un taxi, subió sin mirar atrás. Mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas, Héctor intentó tranquilizarse, pero algo dentro de él le decía que aquello no había terminado. Aunque estaba lejos de la procesión, la sensación de ser observado persistía. Los festejos seguían, la ciudad vibraba con la vida de millones de personas celebrando, pero Héctor no podía dejar de pensar en esos rostros descompuestos, en esa marcha lenta y silenciosa que había presenciado. En el fondo, sabía que lo que había visto no era parte de las festividades. Y sabía, también, que algo en esa procesión lo había notado, algo que no pertenecía a este mundo pero que, por alguna razón, lo había visto a él.
Y, aunque intentara olvidarlo, sabía que esa marcha no era la primera ni la última, y que, de alguna manera, siempre estaría acechando en algún rincón oscuro de la ciudad, esperando volver a ser vista. La sombra en el balcón. Desde que tengo memoria, cada 15 de septiembre ha sido un evento sagrado en nuestra pequeña comunidad. No hay nada que se compare con la emoción de ver a todos reunidos en la plaza frente al ayuntamiento, esperando el momento en que el presidente municipal salga al balcón para dar el grito. Las familias se visten con sus mejores galas, los niños corren con banderas y matracas, y los fuegos artificiales están siempre listos para iluminar el cielo una vez que los gritos de ¡Viva México! Resuenen en cada rincón. Este año no era diferente, al menos en apariencia. Las mismas caras familiares, la misma energía en el ambiente. Yo estaba en medio de la multitud, observando cómo todos se alineaban en la plaza, algunos con banderas, otros con vasos de agua fresca y tacos en la mano. El bullicio crecía a medida que se acercaba la hora, y la luz cálida de las farolas alumbraba las fachadas del ayuntamiento, dándole un aire festivo al viejo edificio de ladrillo y piedra que, año tras año, había sido el epicentro de la celebración. Desde mi posición, tenía una vista clara del balcón. Las autoridades locales no tardarían en aparecer. El presidente municipal, los regidores y algún invitado especial subirían con banderas y discursos preparados. Era el mismo ritual de siempre y yo ya lo había presenciado decenas de veces. Pero algo esa noche no se sentía bien. No sabría explicarlo del todo, pero era una sensación que comenzó a crecer desde el momento en que llegué a la plaza. Quizás fue la forma en que las sombras se proyectaban sobre el edificio, o el hecho de que el viento parecía soplar con una frialdad que no correspondía a la temporada. Miraba a mi alrededor, buscando alguna explicación para esa incomodidad, pero la gente seguía disfrutando, esperando el inicio del acto sin preocupación aparente. Intenté relajarme, pensando que seguramente era solo mi imaginación. Entonces, el momento llegó. El presidente municipal salió al balcón, con su bandera ondeando al viento, y los demás funcionarios lo siguieron. La multitud estalló en vítores y aplausos. Todos levantaron la vista hacia ellos, como lo hacían cada año. Los fuegos artificiales se preparaban en el fondo, esperando el grito. La gente gritaba ¡Viva México! Antes de tiempo, anticipando el momento, y las trompetas de la banda local empezaron a sonar con fuerza. Todo estaba listo. Pero mientras la multitud se centraba en el espectáculo, mi atención fue atrapada por algo diferente, algo que no debería estar allí. Detrás de los funcionarios, en el balcón, una sombra se movía. Al principio pensé que era solo el efecto de las luces, o tal vez el reflejo de algún objeto cercano, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no era eso. La sombra tenía una forma demasiado definida, casi humana, pero algo en su movimiento me hizo entender que no pertenecía a ninguna de las personas que estaban allí. Era alta, mucho más alta que cualquier persona en el balcón, y se deslizaba detrás de los funcionarios con una gracia inquietante. No caminaba ni se movía como lo haría una persona normal. Parecía fluir, como si no tuviera un cuerpo físico, sino solo una presencia que ocupaba ese espacio. Observé cómo la sombra se acercaba lentamente a la figura del presidente municipal, deteniéndose justo detrás de él, mientras él alzaba la bandera y la multitud coreaba en sincronía. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien más había notado lo mismo. Pero no. Nadie. Todos estaban absortos en la celebración, aplaudiendo y gritando, ajenos a lo que yo estaba presenciando. Intenté convencerme de que era solo un truco de las luces, que quizás el cansancio o la emoción de la noche me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía apartar la vista de esa sombra, y cuanto más la miraba, más clara se hacía. Se movía de un lado a otro, casi como si estuviera observando a las autoridades desde su posición, como un espectador más. Pero su forma, su presencia, era antinatural. La figura parecía descomponerse y volver a formarse con cada movimiento, pero nunca desaparecía del todo. En un momento, pareció inclinarse sobre el presidente municipal, como si estuviera susurrándole algo al oído,
aunque él no reaccionó de ninguna manera. Continuó con su discurso, ajeno a la presencia que tenía a su espalda. La ceremonia avanzaba, pero yo no podía dejar de mirar. La sombra, en lugar de desvanecerse, parecía volverse más tangible, más real. Ahora, otros funcionarios también parecían tenerla cerca, como si estuviera multiplicándose, como si no fuera una sola sombra, sino varias. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté apartar la vista, intenté distraerme con la celebración, pero no pude. Estaba atrapada en ese espectáculo macabro que, de alguna manera, solo yo parecía notar. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo. Las luces de colores bañaron la plaza y los vítores de la gente alcanzaron su punto máximo. Pero, incluso con toda esa luz, las sombras seguían allí, intactas, flotando detrás de las autoridades, observando desde su lugar oculto. Parecía que no les afectaba la luz ni el ruido. Estaban allí por algo más, algo que no lograba entender. Entonces, uno de los fuegos artificiales explotó con un sonido ensordecedor, mucho más fuerte que los anteriores. Un destello cegador iluminó la plaza, y por un segundo, la sombra desapareció. Fue un alivio instantáneo, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero ese alivio duró solo un momento. Porque cuando el resplandor se desvaneció y la oscuridad volvió a asentarse, vi que la sombra ya no estaba en el balcón. Miré a mi alrededor con rapidez, buscándola entre la multitud. Y fue entonces cuando la vi de nuevo. No estaba en el balcón, sino abajo, entre la gente. Se movía de manera lenta, recorriendo las filas de personas, pasando entre los cuerpos sin que nadie lo notara. No tocaba a nadie, pero su presencia se sentía tan real, tan abrumadora, que me quedé paralizada. A medida que la sombra avanzaba, noté algo más. Parecía que aquellos que estaban cerca de ella comenzaban a cambiar. Sus rostros se volvían más apagados, más pálidos, como si algo les estuviera drenando la energía. Algunas personas se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si un cansancio súbito las hubiera golpeado. Pero, aún así, nadie lo notaba, nadie decía nada. La música continuaba, los fuegos artificiales seguían explotando en el cielo, pero en esa parte de la multitud algo había cambiado. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, observando cómo esa sombra recorría la plaza. Pareció durar una eternidad. Finalmente, cuando el presidente municipal terminó su discurso y la banda comenzó a tocar el himno nacional, la sombra se desvaneció por completo. Como si nunca hubiera estado allí. La multitud aplaudió y coreó, como siempre lo había hecho. Nadie parecía afectado, nadie parecía haberse dado cuenta de lo que yo había visto. Me quedé allí, sintiendo que había presenciado algo que no debía. Algo que, de alguna manera, no estaba destinado a ser visto por ojos humanos. No hablé con nadie sobre lo que había ocurrido. Cuando la ceremonia terminó, volví a casa en silencio, con una sensación de inquietud que no pude sacudir durante toda la noche. Desde entonces, cada año, durante el grito, no puedo evitar buscar esa sombra en el balcón. Quizás nunca vuelva a verla, o quizás nunca se haya ido del todo. Pero algo en mí sabe que, aunque las luces y la música llenen la plaza cada septiembre, hay cosas en las sombras que siempre están observando, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y la próxima vez, tal vez no sea la única en verlas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.